fuerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Y quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. El Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Decláralo fuerte, que Él es santo, santo, perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, único Dios, el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Oh, dale un fuerte, fuerte aplauso al único Dios. Te adoramos, Señor, en este lugar. Levanta tus manos en adoración en este lugar. Señor, nos presentamos delante de ti. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande, un Dios fuerte. Y más que todo, Señor, tú eres un Dios santo. Te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Díselo fuerte. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. O cuando lo creen, decláralo fuerte que Él es milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Oh, cántalo fuerte, Betel. Siempre estás sobrando. Si lo crees, decláralo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, tú eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. 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 Así
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, tú eres un Dios bueno. Señor, Gracias, Señor, por los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú has abierto camino en nuestras vidas. Y ahora, Señor, estamos en el camino porque conocemos que Cristo es el camino. Y ahora, Señor, pedimos que prepares la mente, el corazón y el espíritu de cada uno de nosotros para que tu palabra, esa semilla, palabra poderosa, incorruptible, sea sembrada en buena tierra y traiga una cosecha de justicia para la gloria de tu nombre y para el beneficio de nuestras vidas. Unge tu siervo de nuevo, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra de tal manera que traiga honra y gloria a tu nombre, Señor. Y también ayúdame a explicar lo que tú has depositado en mi corazón. Es en Cristo Jesús que hacemos esta oración. Y el pueblo del Señor dice, el pueblo del Señor dice, un fuerte aplauso a la palabra, un fuerte aplauso a la palabra del Señor, amén. Y también a la misma vez le damos un aplauso de bienvenida a todos los televidentes que nos miran en YouTube, Facebook y las redes sociales. Bienvenidos a nuestro servicio aquí en Betel. Si es tu primera vez aquí en Betel, estamos estudiando el libro de Ruth. Aquí en Betel estudiamos la palabra del Señor, libro por libro, verso a verso. Y hoy nos encontramos en Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. La mejor manera de aprender la palabra del Señor es de estudiarla como fue escrita, libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso. El libro de Ruth, muchos han dicho que Ruth es la Cenicienta del Antiguo Testamento. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que nos hace recordar esa fábula, esa historia de la Cenicienta. El tema que nos toca hoy es Ruth va a trabajar. Ruth va a trabajar. Vamos a comenzar con el último versículo del capítulo 1 y luego hacemos la transición al capítulo 2 y finalizamos en el versículo 3. Y volvió con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega, es decir, al comienzo de la cosecha de la cebada. Capítulo 2, versículo 1, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a trabajar a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Esta es la palabra del Señor. Ahora sí puede tomar su asiento. Varias semanas estudiando este libro de Ruth y me sigo gozando. Y entre más que lo estudio, más se me graba en el corazón. Y este libro tiene ahora, al estudiarlo capítulo por capítulo y verso a verso, este libro de Ruth tiene un lugar muy especial en mi corazón. Porque como Ruth, yo me puedo identificar con Ruth, con ella, su trasfondo. Para los que no estuvieron aquí al principio, Ruth es un inmigrante y deja su tierra de Moab para vivir con su suegra Noemí en Judá, en la ciudad de Belén. Yo crecí en un hogar de un inmigrante
Y escuché muchas bonitas, bellas y lindas historias en mi niñez acerca del principio de trabajar. Nuestro padre, en paz descanse, nos contaba acerca de su niñez, cómo él creció en Nueva Rosita, Coahuila, y a la edad de 5 años, descalzo en las calles de Nueva Rosita, Coahuila, vendía chicles y boleaba zapatos. Y nos contaba cómo él pasaba el día en la plaza mientras mi abuelito trabajaba en las chimeneas, y ellos vivían una pobreza, eran pobres. Nos dijo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no conocía el T-bone steak, tampoco conocía la gallina, casi eran puros frijoles. Y vivió una pobreza. Y vivió también en un hogar disfuncional en donde todo el dinero casi que mi abuelito se ganaba trabajando duro, se lo gastaba en las bebidas, en el alcohol. Solo que mi papá decide a la edad de 16 años irse de su casa y venir a los Estados Unidos como un inmigrante. No vino a Disneylandia, no vino a pasearse y estar en la mall, sino que vino a trabajar buscando una mejor vida. Solo que en nuestra niñez escuchamos muchas veces lo que él tuvo que pasar como joven, viniendo a este país sin conocer la cultura, sin conocer el idioma, sin conocer costumbres de los Estados Unidos, sin tener familia. Se vino por la fe. Yo me recuerdo de niño, siempre nos decía que para ser exitosos y lograr algo en la vida tenemos que aprender el principio del trabajo. Cuando yo tenía 18 años, se me hizo una fiestecita en un restaurante aquí local en San Antonio, el restaurante Mexican Food Don Pancho's, y ahí fuimos acá a Don Pancho's. No sé si todavía existe o no ese restaurante. Y llegaron unos hermanos de la iglesia y mi padre saca de la cajuela del carro, del trunk del carro, un regalo, un presente, una caja con un moño celeste. Y después de la cena estaba ahí el pastel, soplamos las velas y luego comenzaron a darme unos regalitos. Y mi padre se quedó con esa caja hasta el mero último. Todos me dieron corbatas, lociones, un reloj. Y al mero último mi papá me pone esa caja de ese regalo de 18 años en mis manos y me dijo: mijo, este es un regalo que nunca se te va a olvidar. Y era algo pesado y sonaba cuando movía la caja, como que sonaba y como estaba fuera de balance. Bueno, abrí ese regalo y ¿qué crees que me regaló? Un martillo azul Eastwing de 20 onzas. Un martillo. Y me dijo: mijo, ahora tienes 18 años, es tiempo que aprendas a trabajar como hombre. La historia y el libro de Ruth no solamente es un libro que se trata acerca del amor, el romance, la redención. Es un libro que nos enseña el valor del trabajo, la santidad de trabajar. Y aquí vemos a dos mujeres que han perdido a sus esposos, no tienen hijos, no tienen trabajo, no tienen en dónde quedarse, no tienen qué comer, no tienen protección, no tienen recursos, no tienen a nadie que las defienda. Y dice la palabra del Señor que esta suegra llamada Noemí con su hija Ruth, con su nuera Ruth, dejan Moab. Estuvieron ahí 10 años y se apartan de Moab y caminan por 50 o 60 millas, que fue un viaje muy duro para estas dos mujeres, porque recordemos que esto sucedió durante un tiempo muy difícil en la historia de Israel, durante el tiempo de los jueces, en donde había muchos bandidos, secuestros, asesinatos, violencia, robo. Imagínense usted dos mujeres solas caminando por ese desierto, cruzan el río Jordán y regresan a Belén.
esta parte de la palabra del Señor está compuesta de 4 palabras que yo quisiera que nosotros aprendiéramos en esta tarde, que va a servir como nuestra guía, nuestro esquema. Diga conmigo, oración. Más fuerte, oración. Diga, provisión, providencia, protección. Vamos a ver estas 4 palabras: oración, provisión, providencia y protección. Estas palabras se encuentran en la historia del día de hoy, cuando Noemí se va a trabajar. En el capítulo 1, versículo 8 y 9, nos damos cuenta que Noemí era una mujer de fe, una mujer que servía a Dios, tenía problemas, tenía una situación muy difícil porque había perdido a su marido, había perdido a sus hijos y está deprimida, está amargada, pero no ha perdido su fe. Está llena de emociones, pero ella comienza a orar al Señor, y Noemí ora por sus nueras. Y vamos a ver la oración de Noemí hacia sus nueras. Versículo 8, y Noemí a sus 2 nueras, a Ofra y a Ruth: que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso. Aunque esta oración estaba un poco, porque Noemí quería que sus nueras permanecieran en Moab y que no regresaran con ella a Belén, a Judá. Y ella comienza a orar, comienza a hacer una oración, porque Noemí conocía que había poder en la oración. Y vemos cómo la oración de Noemí es contestada cuando llegan a Belén. Dios comienza a hacer algo sobrenatural. Y quizás tú el día de hoy te sientes como Noemí, lo has perdido todo. Gente en tu vida te ha abandonado. Hay cosas en tu vida actual que se han muerto. Yo vengo a animarte que tú no pierdas la fe. No dejes que esa amargura, no dejes que esa aflicción, no dejes que ese pesar en tu corazón te robe la fe. Tú sigue invocando al nombre de Jesucristo y sigue orando por tu situación, porque hay poder en la oración. Dije que hay poder en la oración. Alabado sea el Señor. Llegando ellas 2 a Belén, vemos el poder de Dios manifestarse en las vidas de estas 2 mujeres, que nos lleva a nuestra siguiente palabra, oración. Y ahora vamos a ver la provisión de Dios para Ruth. El versículo 22 del capítulo 1 dice: y volvió Noemí con ella su nuera Ruth la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo, a tiempo. Si fueran llegado 3 meses después, bueno, estuvieran después de esa cosecha y se fueran quedado sin sustento. Pero aquí vemos la mano de Dios guiando a estas 2 mujeres al comienzo de la siega de cebada. Solo que aquí vamos a ver en esta porción de la palabra del Señor la provisión de Dios para Ruth y la provisión de Dios también para Noemí. Primeramente, quiero que usted note conmigo el lugar de la provisión, que fue en Belén. Belén significa casa de pan. En Belén se sustentaba, se fabricaba este pan y se producía mucho trigo, y era como el pan Bimbo, el bakery, la panadería de todo Israel. Y todo mundo que quería pan sabía que el mejor pan se vendía y se fabricaba en Belén. El lugar de nuestra provisión no es en Moab. Dije que no es en Moab, es en la casa de pan, en Belén. Solo que ellos llegaron al lugar correcto y en el tiempo correcto. They were at the right place and at the right time. Siempre cuando estamos orando, buscando la guianza de Dios, vamos a llegar al lugar correcto y en el tiempo correcto.
Siguiente principio que quiero que note conmigo es la persona de la provisión. ¿Quién les va a proveer? Sabemos que Dios es el Dios que suple y provee por todas nuestras necesidades, pero cada vez que Dios nos va a bendecir, la mayoría de las veces cuando Dios va a traer provisión o bendición a nuestras vidas, va a usar a una persona. Cuando Dios te quiere proteger, cuando Dios te quiere bendecir, va a quitar a una persona de tu vida. Solo que quita a Ofra de la vida de Noemí y Ruth, porque Ofra decide servir a sus ídolos, decide servir a los dioses de los moabitas. Solo aquí vemos a dos mujeres que van a tener un encuentro con un hombre que Dios va a usar para suplir y bendecirlas con una prosperidad que ellas no se imaginaban. En el versículo 1 del capítulo 2 vamos a ver a la persona que va a traer esta provisión a Ruth. Dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. Ponga mucha atención a esas palabras. Un hombre de muchas riquezas de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Diga conmigo, Boaz. Más fuerte, Boaz. Aquí el autor de este libro nos identifica a la persona que va a traer la provisión de Dios a las vidas de estas dos mujeres. Vemos la identidad de esta persona, un hombre llamado Boaz. El nombre Boaz significa un hombre fuerte, o el significado de su nombre es: en él hay fuerza. Todo lo opuesto al primer esposo de Ruth, que era un hombre débil, un hombre enfermizo. Aquí vemos a un hombre hecho y derecho. Literalmente su nombre, Boaz, significa hombre fuerte. Hombre fuerte. También si estudiamos la vida de Boaz, nos damos cuenta que su reputación fue tan tremenda que cuando el rey Salomón construye el templo, en Primera de Reyes capítulo 7 versículo 22, dice la palabra del Señor que había dos columnas principales que sostenían el templo de Salomón. Y Salomón les puso dos nombres, un nombre a cada columna. Uno era Jaquín y el otro Boaz. Solo que cuando entrabas en Primera de Reyes, usted puede ver, cuando entrabas ahí a ese templo, en la columna tenía el nombre de Boaz, porque representaba un hombre fuerte. También el autor nos dice otro detalle, que él era familiar del esposo de Noemí, Elimelech. Era un efrateo. Es decir, era un hombre influente, con mucho dinero. Venían de una familia muy rica, porque los efrateos, the Ephrathites, eran los pioneros, eran los fundadores de la ciudad de Belén. Ellos la descubrieron, ellos buscaron los mejores terrenos, ellos fueron los que comenzaron la industria de ese pan y ese trigo. Solo que venía de una familia muy influente, prominente, con mucho reconocimiento, con mucho poder. Dice la palabra del Señor, no solamente que era pariente de Elimelech, sino que también venía de la tribu de Judá. En muchas versiones dice que era un hombre muy rico. En esta versión nos dice que era un hombre de mucha riqueza. La palabra hebrea que se utiliza en esta porción de la palabra del Señor es un poco complicada, porque tiene muchos significados. No sé la traducción que usted esté usando, pero la Nueva Versión Internacional nos dice que Boaz era un hombre rico e influente. Otra versión nos dice que era un hombre poderoso. Era un hombre, esa palabra, un hombre esforzado y un hombre valiente. Que muchos eruditos, teólogos, personas que estudian la palabra del Señor, dicen que Boaz, siendo que él estuvo en la época de Gedeón, que Boaz era uno de los 300 soldados
valientes, esforzados de Gedeón, porque es la misma palabra que el ángel del Señor utiliza cuando llama a Gedeón, cuando él está ahí sacudiendo el trigo, hombre esforzado y valiente, que es la misma palabra que se está utilizando aquí. Un hombre de mucha influencia, un hombre poderoso, rico, con muchas posesiones, un hombre esforzado. Booz, vamos a estudiar más adelante, un hombre que era un hombre de integridad, carácter, y en unas cuantas semanas, cuando sea el Día del Padre, vamos a traer todo un tema hablando acerca del padre Booz. No se lo puede perder. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña a través de este hombre que es posible vivir una vida honrada, ser un hombre de carácter y integridad en una sociedad corrupta, en una sociedad que no sirve a Dios, porque Booz honraba a Dios cuando todo mundo hacía lo que bien le parecía, porque esto está sucediendo durante el tiempo de los jueces. Solo que vemos el lugar de la provisión, la persona que va a traer esa provisión. Y por último, que este es el enfoque principal de este mensaje, vamos ahora a ver el principio de la provisión. ¿Qué es el principio de la provisión? El versículo 2, el capítulo 2 dice: y la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a trabajar a la parte del campo que pertenecía a Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Solo aquí quiere dar a entender que estemos bien seguros. Dos veces dice pertenecía a la familia de Elimelech. Dice que Ruth, ella le pide permiso a su suegra para ir a trabajar. Y muchos están pensando: ¿por qué Noemí no acompaña a su nuera? Y muchos dicen que quizás era una mujer ya de muchos años, avanzada edad, no podía estar recogiendo el trigo, estar de rodillas o estar agachada todo el día. Pero muchos dicen que si esta mujer Noemí pudo viajar y caminar por 50 a 60 millas de Moab a Belén, tenía la suficiente fuerza para ir a trabajar. Recordemos que cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, se escandaliza el pueblo. Hay una conmoción. ¿Será Noemí? ¿Será Ruth? ¿Quiénes son estas mujeres? Y Noemí les dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque soy una mujer amargada. Yo pienso aquí que lo que está sucediendo aquí, estamos viendo a Noemí en un estado de depresión. Y no quiere salir, no tiene hambre, quizás está acostada. Pero Ruth se da cuenta que tienen que hacer algo. Nadie les va a traer comida. Tienen que ir a trabajar. Solo que ella le pide permiso a su suegra y le dice: mira, yo voy y yo recojo trigo, yo consigo comida y voy a traer suficiente para mí y también para ti, Noemí. Ahora, ¿cuál es el principio de la provisión que Dios nos va a enseñar en estos minutos que nos restan? Es de que en aquellos días no había seguro social, no había cheque de welfare. Lo que estamos viendo aquí es workfare. Un principio que yo estoy más que seguro que Noemí le enseñó a esta extranjera forastera llamada Ruth, que en la ley de Dios había una ley, un principio de provisión. Estas dos mujeres no tienen esposo, no tienen hijos, no tienen a nadie que les va a traer comida. Solo que ¿qué es la solución? Tienen que ir a trabajar. Ay, pastor, pero eso es algo muy cruel, eso es algo muy duro. No, es que ese es como nosotros, es eso que a veces pensamos, no, que una persona que es huérfano, una viuda, un anciano, ya no deben de trabajar, deben de jubilarse. El jubilarse, retirement, no está en la Biblia. Debemos de trabajar hasta que a Dios nos llame, hasta que muramos.
Pero aquí vemos que en la provisión de Dios vamos a descubrir el plan de Dios es que estas mujeres se pusieran a trabajar. Solo que Ruth se va a trabajar. Se va a trabajar. Es más, si estudia meticulosamente este capítulo, usted se va a dar cuenta que la palabra recoger, espigar, trabajar se mencionan 12 veces en el capítulo 2. En la palabra inglés es glean, 12 times, glean, trabajar, recoger, espigar 12 veces. ¿Por qué? Porque era el parte del plan de Dios. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 19, versículo 9 al 10. Las instrucciones para los israelitas del Señor, los que tenían siembras, sembradíos, campos. Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vis, ni recojas las uvas que caigan al suelo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, déjalas para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor. Solo que ¿cuál es la solución para la pobreza en ese día? ¿Y cuál es la solución para la pobreza que existe aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero? Es el trabajo. No es pararse en una esquina y decir tengo hambre, porque eso no se encuentra. Noemí no se va a parar en una esquina, ni Ruth tampoco a pedir limosna. Se van a ir a trabajar. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 al 21. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudes los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas 2 veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vis. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra del Señor que el Señor hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y le da vestido. Pan y vestido, que se pongan a trabajar. Esa era la solución. En otras palabras, en Israel no había comida gratis. No había programa de seguro social, no había programa que reciba un cheque por hacer nada y estar acostado viendo la tele y el gobierno me da comida. Eso no existía. Solo que aquí vamos a aprender un principio de la provisión de Dios. Tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos es algo santo. Es tan santo como orar, levantar nuestras manos, cantar un himno, leer la Biblia, porque es una ocupación santa. Es una ocupación santa. Solo que aquí en este programa de provisión fue parte de la ley de Dios para darle dignidad y valor al ser humano. Solo que no les caía la comida así gratis. Tenían que trabajar por ella. Es más, cuando uno le da a alguien comida gratis y no trabajan por ella, es un insulto. Desvaloras a esa persona. Cuando Israel estuvo en el desierto por 40 años, Dios los alimentó. ¿Por cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Qué pasaba todos los días? Llovía maná. ¿Y cómo les llovía ese maná, pastor? Sacaban el plato ahí de la casa o de la tienda, the tent, y ahí caía toda la comida y después, caía en el suelo y tenían que agacharse, tenían que inclinarse y levantar y recoger con una canastita lo suficiente para el sustento de un solo día. Si recogían de más, el día siguiente se hacía gusano, se echaba a perder.
Solo que ellos aprendieron de confiar y depender de Dios totalmente todos los días para el sustento del pan diario, todos los días. Pero tenían que salir, sudar, trabajar, porque el trabajo nos da dignidad. El trabajo es algo honorable. Solo que si en el tiempo de Israel usted miraba a una persona como las vemos el día de hoy en todo San Antonio, con un sign de cartón, tengo hambre, ¿sabe lo que iba a suceder en aquel día? Si tú mirabas a una persona, I'm hungry, todo el mundo iba a apuntar al campo, a las siembras. Mira, allá está tu comida, ve a recogerla. Allá están las aceitunas, allá está el pan, ve y trabaja por él. Nunca ibas a ver a una persona pidiendo un hamburger gratis. Eso no existía. ¿Por qué? Porque este principio es el mismo principio que el apóstol Pablo nos enseña. Que en el Antiguo Testamento, si no trabajabas, no comías. Y en el Nuevo Testamento es igual. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La escritura yo me la conozco y les voy a compartir por qué. Un verano, cuando yo tenía como 13, 12 o 14 años, me entró una flojera ese verano que solamente quería ver la tele y estar ahí de ocioso, viendo la tele, disfrutando, relax. Pero mi padre siempre nos daba una lista de cosas que teníamos que hacer antes de que él regresara de su trabajo. Yo me recuerdo ese día flojo, ver mucha tele, no sé si me desperté a las 11, a las 12 de la tarde y estaba ahí todo el día en shorts y mi mamá cocinando las conchitas, los frijoles, las tortillas, y estaba todo dar. Y yo ya sabía que mi papá iba a llegar entre 5:30, 6:30, llega mi papá, todos nos sentamos en la mesa y cuando mi papá en paz descanse decía Alicia, ya sabía que no estaba algo bien. Y en ese día que memorable, mi papá fue el primero que habló. Estábamos sentados en la mesa y dice: Alicia, ¿qué hicieron los muchachos el día de hoy? No, pues nada, todo el día la tele y tú sabes. David, ponte de pie. Tú no vas a cenar, no mereces esta comida que se ha preparado. Dice la palabra del Señor: el que no trabaja no va a comer. Vete a tu cuarto y no vas a comer. No te lo mereces. Hijo, y como yo estaba un poquito gordito, me cayó el 20, lo entendí. Ya nunca volví a hacer eso. Cuando íbamos a ir de compras back to school y queríamos un tenis de esta marca, una playera, mi papá nos decía: ok, vamos a ir back to school shopping. A ver, hagan una lista, porque yo también tengo una lista. Van a hacer esto, y nos daba una lista. Y él tenía en su corazón que la mano diligente va a enriquecer, va a prosperar, pero la mano negligente va a empobrecer. Era tanta su convicción que teníamos un vecino que era muy flojito y también vivía de los cheques de esos güeros feos, welfare, que no hacía nada todo el día, tomaba cerveza y venían todos los compadres y usaba la estampilla para pues comprar carne asada y ahí vendía también esas estampillas, porque antes no era como ahora que es la credit card y nadie se da cuenta. Antes eran los dólares de color y la gente iba, y él tenía ahí en una station wagon, y él comenzaba a vender y los intercambiaba por dólares y compraba su cerveza. Y casi todos los días carne asada y cerveza, y todos los compadres y las camaradas venían a la casa, pero tenían la yarda como de este tamaño. Yo me recuerdo que un día mi papá va a la casa de Conrad se llamaba este hombre, y le dice: mira, todos los días nos cocoreas con esa carne asada. Y dice la palabra del Señor que el que no trabaja no debe de comer. Solo que ponte a trabajar, Conrado, y tú vas a ver que esas fajitas, esa salchicha que tú tienes, vas a ver mejor. Mira, vamos a ayudarte a cortar tu yarda y levantar todas esas botellas de vino y vironga y cerveza que tienes. Y fuimos y le ayudamos como una hora. Después ahí andaba con la máquina cortando él todo, y luego comienza la carne asada. Y pasó el tiempo, y ahora se estaba oscureciendo y nos tocan en la puerta.
Papá, es Conrad. A lo mejor se enojó por lo que le dijiste. No, vino con un platito. Dijo, mira, pastor, es verdad, cuando uno trabaja duro, sabe mejor la comida. Mira, aquí está un platito porque tú me has bendecido. Principios que nunca se nos van a olvidar. Dice la palabra del Señor que el trabajo es algo honorable, es algo santo, es un mandamiento. Tenemos que aprender acerca de la santidad del trabajo. Cada vez que trabajamos, imitamos a Dios, porque Dios trabajó. Usted y yo no servimos a un Dios flojo, ni fuimos salvos por un Salvador ocioso. Dice la palabra del Señor, Éxodo 20, que Él trabajó 6 días y al séptimo día descansó. Solo que cada vez que le echamos ganas al trabajo, estamos reflejando el carácter de Dios. Ejemplo, cuando Jesús comienza su ministerio, no era reconocido primeramente por sus predicaciones, por sus enseñanzas. Jesús fue reconocido primeramente por su vocación. Ahí va el hijo del carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué? Porque por 18 años Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue carpintero. A la edad de 12 años, cada jovencito, cada hombre tenía que aprender la vocación de su padre. He became an apprentice. Solo que si el papá era carpintero, el hijo también, parte del bar mitzvah era que ellos aprendieran el oficio de su padre. Solo que de la edad de 12 años a 30 años, Jesucristo fue carpintero. Un trabajo duro. Esta semana me di cuenta que tan difícil es el trabajo de carpintería. En mi casa se secaron 2 arbolitos que tenían una circunferencia, esos troncos como de 4 pulgadas. Y como yo no tengo serrucho eléctrico ni tampoco de gasolina, ahí tengo uno viejito manual. Y dije, ahorita le entro. Que al cabo estaba poquito chispeando, pero estaba bien húmedo. Digo, no, estas me las bailo, estas 2. No, mi hermano, pensaba que me iba a desmayar. Y ahí estabas ahí, y me entraron calambres. Y me puse a pensar. Imagínense lo difícil, lo difícil que era el trabajo de la carpintería cuando no existía la electricidad. La herramienta, ahora solo se hace todo, sola, casi se hace esa mesa. Pero en esos días, wow, eran herramientas difíciles. Vemos aquí que Dios nos enseña un principio muy importante. Cuando Dios llama a personas, siempre los llama cuando están ocupados. Vemos que Moisés estaba ahí apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando llama a Gedeón, hombre esforzado, guerrero valiente, estaba ahí sacudiendo el trigo. Cuando llama a Amós el profeta, nos dice la palabra del Señor que el profeta Amós está recogiendo higos from a fig tree. Cuando llama al rey David, estaba también ahí apacenteando las ovejas de su padre. Cuando Jesús llamó a los discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, estaban ahí pescando, remendando esas redes, estaban ahí en su oficio. Cuando Jesús llamó a Mateo, estaba en la oficina del IRS, en el tax office, haciendo ahí las calculaciones, cobrando, robando, estafando, pero estaba trabajando. Y Jesús dijo, a este lo quiero, es un buen trabajador. Y cuando Dios llama a Ruth para ser la tatarabuela de Jesús, la llamó cuando estaba agachada ahí, una viuda, sola, vulnerable, trabajando. A esta la quiero. Y esto nos lleva a la tercera palabra de este sermón: la providencia de Dios en la vida de Ruth. La providencia de Dios en la vida de Ruth, en el versículo 3 del capítulo 2. Y partió pues, después de pedir permiso y la bendición de Noemí, dice, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a trabajar
a la parte del campo que le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y fue, en la Reina Valera 60 es la palabra aconteció, pero en la Nueva Versión Internacional se traduce y dio la casualidad. En otra versión dice y tuvo suerte, y en otra versión dice y por fortuna o por chance, o como el lenguaje de la calle, por pura chiripada le tocó el campo, la tierra de Booz. Pero no hay accidentes en la providencia de Dios. Cuando Noemí le da permiso a Rut, tomó esa iniciativa de irse al campo a trabajar, que era un trabajo duro, desde la mañana antes que saliera el sol hasta que se pusiera el sol. Trabajos largos, duros, en donde era un trabajo difícil. Dice la palabra del Señor que Dios estuvo guiando esos pasos de Rut. Rut no conocía Belén, Rut no conocía esa tierra, era una extranjera, una inmigrante, una forastera. Ella está tomando un paso de fe, pero Dios va a encaminar los pasos de Rut. Nos dice la palabra del Señor, Salmo 37, que Dios encamina, dirige los pasos del hombre justo. Solo que aquí vemos a una mujer de fe, y una mujer que demuestra una fe activa. Y mucha gente a veces no ha entendido lo que es la providencia de Dios, y dice, mira, si Dios me va a bendecir, aquí me va a caer esa bendición. Si Dios me va a dar un trabajo, me van a llamar. No, Dios está buscando a personas que tengan la fe suficiente y que hagan algo. Aquí no vemos a una mujer pasiva, sino una mujer activa. Una mujer que va a ir a buscar trabajo. A ver, ¿con quién voy a encontrar gracia? Si quieres trabajo, ve y toca puertas. Ve, pon aplicaciones. Si deseas un esposo, pierde un poquito de peso, arréglate, píntate, mírate pretty, mírate nice. Ay, pastores, ¿en dónde está eso en la palabra del Señor? Sigue leyendo el libro de Ruth, y Noemí le dice, Ruth, ponte el vestido mejor, perfúmete, mírate mejor, ve y enamora a Booz. Pero Booz ya estaba enamorado, y la siguiente semana le vamos a dar las 4 razones por qué Booz se enamoró de Ruth. No se vaya a perder la siguiente semana. Pero Dios está dirigiendo la fe de Ruth. No es que si Dios me va a bendecir, es que aquí me va a caer la bendición. No, haz algo y Dios te va a encaminar. Haz algo y Dios te va a dirigir. Haz algo, movilízate. Vemos aquí a una mujer de fe, una fe activa y no pasiva. Ahora me pongo a pensar, ¿qué tal que si Ruth ahí se queda con Noemí lloriqueando? Ay, ya no tenemos esposo y mis hijos y nadie nos va a ayudar. No, tenemos que hacer algo. Pues, está bien que Noemí es una mujer más anciana y está llorando, pero yo voy a trabajar, dame la bendición. Y ve, hija, ve, y que Dios te ayude. Y esta mujer se pone a accionar. Si Ruth no se sale de esa casa a buscar trabajo, nunca va a tener un encuentro con vos. Nunca. Wow. Solo que Dios dirige los pasos de Ruth. Y esto nos lleva a la última palabra para concluir este sermón. Ahora vamos a ver no la provisión de Dios ni la providencia, sino ahora vamos a ver la protección de Dios para Ruth. El versículo 4, capítulo 2. Vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 13 la protección de Dios para Ruth. Dice, en ese momento, Booz de Belén dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. ¿Quién es Booz? Booz es el jefe, Booz es el patrón, Booz es el dueño de esa tierra. Y fíjese cómo es la actitud de este jefe. Yo creo que así como nosotros los cristianos debemos tener la mejor actitud en nuestro trabajo,
que la iglesia, los santos, los cristianos sean reconocidos, que seamos reconocidos como buenos trabajadores. No como los que llegamos tarde, flojos, no hacen nada, falta un poquitito para que lo corran. No. Debemos de ser las personas ejemplares, los que hacemos más de la cuenta. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Cuántos de nosotros somos jefes, patrones, el mero mero? A ver, levanten las manos todos los supervisores, dueños de compañía que tenemos aquí. Cómo nosotros tratamos a nuestros empleados enseña mucho acerca de nuestra espiritualidad, nuestro carácter. Fíjese cómo vos les habla a sus empleados. Dice que cuando llega, ¿para qué llega vos? Para supervisar, para ver cómo va el trabajo, para ver si los empleados, los trabajadores necesitan algo. Es su tierra. Y Él les dice, vos dice, el Señor sea con ustedes. Imagínese usted que cuando mañana llegue a su trabajo, el patrón le diga, God bless you, Dios les bendiga. Wow, es un ambiente muy positivo. Pero ¿cuántos jefes? Hay un jefe que conocimos hace mucho tiempo, ya no está aquí. Le decían el sol. ¿Por qué? Nadie lo podía ver. Ay, y a veces pasaba otro patrón y todos los empleados, la punzada. ¿Por qué? Porque son punzados. Cada vez que lo miro, me da una punzada en la cabeza, me da una punzada acá. ¿Por qué? Porque son dolor de cabeza. No, aquí vos trata bien a sus empleados. Un ambiente positivo. Dice un dicho que las vacas contentas producen más leche. ¿Y cómo le contestan? No dicen ahí malas razones, escorpiones, no. Dice que le responden los empleados. Que el Señor te bendiga. Wow, qué ambiente. Yo me puedo imaginar como una película. Todos ahí contentos con esa cosecha. Y llega vos. Que el Señor les bendiga. Y ellos también responden. Y está escuchando luz. Y note otra cosa de este jefe patrón. El versículo 5. Vos conoce quién trabaja con él y quién no trabaja. Conoce sus empleados. Entonces a su siervo, el que estaba en cargo de los segadores, al patrón, al mayordomo, al supervisor. ¿De quién es esta joven? Puso los ojos en Ruth. No la conozco. No sabemos si tenía 200 o 300 empleados, no lo sabemos. Pero Ruth sobresalió. ¿De quién es esta joven? Y mira lo que responde el patrón. El siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. En otras palabras, no ha tomado coffee break, no ha ido al baño, no ha tomado agua. Dice, solo se ha sentado en la casa por un momento. En los sembradíos tenían casas de descanso, a little shelter, una casita en donde ibas por no te pegara ya mucho el sol, tomabas agua, unos 10, 15 minutos, agarrar un poquito de aire, limpiarse el sudor y luego remángate las manos e ir a trabajar. Dice, solamente un ratitito. Entonces Dios dijo a Ruth, mira cómo le habla: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Aquí vamos que vos, no solamente para darle provisión, sino para traer también protección. No vayas a los otros sembradíos. Es durante el tiempo de los jueces en donde hay muchos secuestros, violaciones, asesinatos, robos, asaltos. Quédate aquí, mija, y vas a estar segura. Dice, fíjate en el versículo 9, donde ellas siguen y síguenlas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten o que no te toquen.
después de decirle, quédate aquí, le dice también, trabaja en mis empleadas, sigue a mis siervas, a las que trabajan por mí. Y ahora no vas a tener que espigar ni recoger ese trigo en las orillas, sino ahora vas a agarrar de lo mejor. Y tú agarra todo lo que tú quieres. Y también he ordenado a mis trabajadores, a los hombres, que no te toquen. En otras palabras, que te respeten. Muchos han dicho que, lo digo en inglés, this is the first anti-sexual harassment policy in the workplace. Una póliza de acoso sexual. No quiero que nadie te abuse. Recordemos, Noemí es una inmigrante, no tiene voz, no tiene voto, no tiene derechos. Ella no puede ir a la corte si le hacen algo. Es una moabita, enemiga de Israel. Pueden hacer lo que ellos quieren con ella, pueden aventajarse de ella. Una mujer súper vulnerable. Y vos les dice a sus hombres, no me la vayan a tocar, respétenla. ¿Qué tipazo era vos? Porque cuántos jefes dicen a las empleadas, para que tú subas a esta posición que tú quieres, tienes que darme algo a mí también. Pero esta no fue la actitud de vos. Él quiso traer protección, le da respeto a Ruth. Y luego le dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. En otras palabras, ahora no vas a tener que ir a esa noria y meter ese cántaro y luego sudar más y sacar agua. Ya está el agua servida. Bebe como beben mis empleados. Ya no te preocupes, yo voy a darte agua. Ella bajó su rostro, versículo 10, y se postró en tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo que soy extranjera, una inmigrante? Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. En otras palabras, ya conozco quién eres y qué es tu testimonio. Si me ha dicho en detalle, a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y ahora vos va a orar por Ruth. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La protección de Dios viene por mí, sino estás bajo las alas y estás bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo al Altísimo. Entonces ella dijo, Dios mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado. En verdad, ha hablado con bondad su sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas o sus criadas. Y ella dice, has consolado. Me gusta como dice en inglés, me has la ansiedad, la preocupación, me has hablado con mucha bondad y ahora puedo descansar. La oración de Dios, la oración que hacemos a Dios es poderosa. Noemí dice, que Dios te bendiga y que encuentres descanso. Dice que ella fue bendecida. Ahora no se puede perder la siguiente semana. Vamos a ver cómo se enamoran Booz y Ruth. Y vamos a ver la primera cita, the first date. 4 razones por qué Booz se enamoró de Ruth. Y yo creo que varias de esas razones usted ni se lo imagina, que no se encuentra aquí, sino en el libro de Mateo. Después vamos a compartir ese mensaje. En conclusión, si estamos pasando por una etapa difícil en nuestras vidas, que hemos perdido a todos, hemos perdido a gente, hemos perdido trabajo, casa, carro, y no encontramos la solución,
Hay poder en la oración. Noemí oró por Ruth y Ruth fue bendecida. Dios trajo provisión, trajo protección y vemos la mano invisible de Dios trabajando en la vida de Ruth. En la Biblia hay dos manos que Dios demuestra. La mano visible. Mano visible son milagros, prodigios, señales. ¡Wow! Dios se movió. Pero aquí estamos viendo la mano de la providencia de Dios, la mano invisible. Dios estaba trabajando detrás de las escenas. Ella no sabía que ella iba a llegar a la tierra de Boaz. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos en el plan de Dios y que Dios trabaja detrás de las escenas. Y solamente tienes que poner tu fe en Dios. Señor, yo voy a tomar un paso de fe. Guía mis pasos como guiaste los pasos de Ruth. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que esta mujer de fe nos da. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos demostrado una flojera, una pereza. Señor, hemos a veces no hecho lo bueno delante de ti. Señor, pedimos que tú nos perdones. Señor, perdónanos porque a veces ni oramos. Señor, ayúdanos a tener más fe. Así como estas dos mujeres nos enseñan un gran ejemplo de fe. Ayúdanos, Señor, a orar y buscar más de tu presencia, para que tú, Señor, nos encamines al destino, al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que si hay personas aquí que han escuchado este mensaje y el Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón, yo te pido, Dios, que tú en este momento traigas una convicción en sus corazones y que en este momento reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Si tú no conoces a Cristo y no has recibido la salvación que Cristo ofrece, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Te pido que me perdones. Lávame y límpiame de todos mis pecados. Entrego toda mi vida a ti. Soy tuyo, Señor. Cumple tu voluntad en mí. Yo declaro en este momento que Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Y gracias, Señor, por esta salvación que tú me das por tu gracia. Si tú haces una oración similar a esa y la haces con todo tu corazón, poniendo toda tu confianza y fe en Cristo, tú eres santo. Ahora sí, pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que suples todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza, Señor. Gracias por tu mano invisible que nos guía, nos dirige en el camino directo y derecho que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo de tu Hijo amado, el Hijo del carpintero, que nos enseña que el trabajo es algo santo, es una ocupación santa, que cada vez que trabajamos lo hacemos para darte honra y gloria a ti, porque imitamos el carácter de nuestro Creador. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que nos has dado a cada uno de nosotros. Ahora ayúdanos a representarte mejor en nuestro trabajo, y aquellos dueños de compañía, supervisores, mayordomos, están aquí. Yo te pido, Señor, que tú también les des gracia, sabiduría, y que ellos también reflejen el carácter de Dios con sus trabajadores, empleados, Señor. Bendiciones para ellos, sus familias y sus compañías en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Adoremos al Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, te damos gracias por tu palabra que recibimos en este día. Te damos gracias, Señor, que nosotros podemos orar a ti y que tú nos escuches.